Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas de la Divina Voluntad? Los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Felices Pascuas, que la resurrección de Jesús invada nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra comunidad, nuestro país, el mundo, pero sobre todo nuestros hogares, sobre todo nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestro entendimiento, para que cada día podamos ser esa semillita donde ese buen sembrador puede ir transformando, puede ir fecundando y podamos ser hombres y mujeres que podamos construir el reino de Dios a través de la espiritualidad, a través de este caminar de la divina voluntad. Pero bueno, vamos a encomendarnos a ese buen pastor, a ese buen sembrador, a ese Jesús resucitado, para que nos acompañe a través de su gracia en una semilla divina más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad, pensando en mi mente, circulando en mi sangre, mirando en mis ojos, escuchando en mis oídos, hablando en mi boca, respirando en mis respiros, palpitando en mi corazón, moviéndote en mis movimientos, sufriendo en mis sufrimientos, y mi alma unida a tu voluntad sea un crucifijo viviente, inmolado para la gloria del Padre. Continúa divina voluntad orando en mí. Después ofrécete a ti mismo esta oración como mía, para satisfacerte por las oraciones de todos, para gloria del Padre, la gloria que deberían darle todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Fiat, fiat, fiat. Vamos ahora a compartir el libro número 13, capítulo número 11, con título Efectos de los actos hechos en el divino querer. Continuando en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, en medio de un vastísimo mar, y veía una máquina que, conforme se movía en el motor, así el agua brotaba por todas las partes de la máquina, que, elevándose hasta el cielo, estas oleadas de agua cubrían a todos los santos y ángeles, y llegando hasta el trono del Eterno, se derramaba con ímpetu a sus pies, y después descendían de nuevo al fondo del mismo mar. Yo he quedado maravillada al ver esto, y decía entre mí: ¿qué será esta máquina? Y una luz que venía del mismo mar me ha dicho: el mar es mi voluntad, la máquina es el alma que vive en mi querer, el motor es la voluntad humana que obra en el divino querer. Mi voluntad está por todas partes, y los actos hechos en mi voluntad corren por todas partes, en el cielo, en la tierra, corren al pasado, porque mi voluntad existía, al presente, porque nada ha perdido de su actividad, al futuro, porque existirá eternamente. ¿Cómo son bellos los actos en mi voluntad? Y así como mi voluntad contiene siempre nuevos contentos, así estos actos son los nuevos contentos de los mismos bienaventurados. Son los suplentes de los actos de los santos que no han sido hechos en mi querer. Son las nuevas gracias de todas las criaturas. Hija mía, ¿por qué tan afligida? ¿No soy yo mismo el mar? Algunos frutos, alguna semilla que podamos tomar y ponerlas en práctica en este tema tan bello de los efectos de los actos hechos en el divino querer. ¿Qué efectos tienen mis actos cuando yo vivo en el divino querer? Yo como sacerdote, yo como joven, yo como esposa, en mi alma, en mi persona, en mi voluntad. ¿Qué efectos tienen mis actos cuando vivo en el divino querer?
Miren aquí lo interesante y lo bello. Luisa dice que se queda sorprendida estando en ese estado de gracia, de éxtasis, en ese estado de Dios. ¿Cómo dice que se movía esa máquina? Y se me hace tan bello como Jesús, siempre como maestro delicado, enseñando a que el alma pueda entender, pueda rumiar, pueda digerir todo lo que implica su voluntad, todo lo que implica su divino querer, todo lo que implica la voluntad humana y sobre todo los frutos en sus actos cuando viven en ese caminar de la divina voluntad, cuando llegan a ese querer divino y cuando entonces sus actos se vuelven ya propiamente, ¿verdad?, divinos en todo lo que hacemos. Y es interesante, dice Jesús, el mar es mi voluntad. De veras, ya mirábamos en temas pasados cómo el agua tiene tanto poder, lo decíamos en la semillita pasada, el sol puede algunos aspectos no abarcar de la tierra, mas sin en cambio el agua sí entra por todas partes. Y aparte, hay que reconocer, ¿verdad?, el mar es mi voluntad. De veras, el agua tiene muchos significados en la Biblia, ¿no? El bautismo, una nueva criatura, la vida, la resurrección, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas el agua. Y dice tan bello Jesús, el mar es mi voluntad. De veras, uno puede estar ahí frente al mar y uno ve que no tiene fin. Es tan bello reconocer que sí es la voluntad de Dios, porque Dios es infinito. Y dice, la máquina es el alma que vive en mi querer. Fíjense cómo esa máquina que trabaja para el agua y hace que se vaya por todas partes, es el alma que vive en Dios, que vive en ese querer divino. La máquina, o sea, yo como persona, yo Javier, yo sacerdote, yo soy el alma, soy la máquina, soy el alma que vive en el querer. Por mí, por mis obras, por mis actos, puedo llegar a muchas almas, a muchas personas, a muchos corazones y a muchos momentos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. El motor de esa máquina, dice, el motor es la voluntad humana que obra en el divino querer. El mar, la máquina, tiene un motor que viene siendo la voluntad humana y que obra en el divino querer. Fíjense aquí lo bello. Vean, la voluntad es el mar, la inmensidad. La máquina es el alma que vive en esa sintonía de la divina voluntad. Y el motor que hace trabajar esa máquina es la voluntad del hombre, que obra en sintonía y en comunión con Jesús. Jesús en mí y yo en él. Qué bello y qué interesante ver cómo Jesús es difícil entender, es difícil comprender. Estamos hablando del misterio de Dios. Mas sin en cambio vemos en los escritos cómo Jesús, como maestro de kinder, va enseñando a Luisa en esos aspectos tan sencillos, pero tan grandes, tan inmensos como es Dios. Segundo puntito, dice, todos los actos hechos en mi voluntad corren por todas partes. Por eso es importante que tú y yo podamos vivir en esa voluntad. Pero es más importante que dejemos que esa voluntad haga que toda mi voluntad, mi libertad y mis acciones y mis actos de mi mente, de mi alma y mi corazón vayan en esa sintonía de ese querer divino, es decir, de Dios, para que vayan por todas partes y no nomás en la tierra, en las personas, en las almas, sino fíjense aquí lo hermoso, en el cielo y en la tierra. Un alma que vive en la divina voluntad, un alma que se mueve y vive en ese querer divino, todos sus actos
tienen impacto en la tierra y en el cielo. Como mirábamos que dice que esa agua que se movía a través de esa máquina llegaba hasta los ángeles y los santos, llegaba hasta los pies del Altísimo. Fíjense aquí lo hermoso y lo bello que tiene el hombre y la mujer, que tiene el alma cuando se deja guiar por esa voluntad divina, pero cuando se deja más invadir por Dios en esa voluntad divina, donde el querer divino se convierte, vea, ya en que todos los actos del hombre, del alma, de su voluntad, de su mirar, de su escuchar, de su hablar, de su oler, de su respirar, de su corazón, de su latir, de todo lo que hay, todos los actos tienen impactos por todas partes, en el cielo y en la tierra. Mira lo que puedes hacer, Mira lo que puedes hacer. Dice, esa agua llega hasta los ángeles y los santos, llega hasta los pies del Altísimo. Imagínate las oraciones, imagínate tu sufrimiento, tu soledad, tus lágrimas, tu angustia, tus problemas, tus alegrías, tu gozo, tu sufrimiento, no sé, imagínese, todo llega a Dios. Número 3, dice, pero también, fíjense aquí lo hermoso, pero también al pasado llega mi voluntad. ¿Por qué? Porque mi voluntad existía. Es decir, es tan importante también, bueno, ¿por qué estos actos tienen un efecto en el pasado, en el presente y en el futuro? Dice, los actos hechos en mi voluntad corren por todas partes, en el cielo y en la tierra, pero también van al pasado, porque mi voluntad existía desde siempre. Desde siempre. Por eso es tan hermoso aquí preguntarnos, ¿quién puede ir al pasado, al presente y al futuro? ¿Quién? Más que solamente Dios. Cuando celebramos la vigilia pascual y estamos marcando el cirio, alfa y omega, principio y fin. Dice uno, solamente Él es el que abarca, suyo es el tiempo, suyo es la eternidad, suyo es el poder y la gloria. Miren lo hermoso. Todos los actos hechos en mi voluntad corren por todas partes, en el cielo y en la tierra, porque también pueden ir al pasado porque existía desde siempre. Pueden estar en el presente porque nada ha perdido de su actividad. Pueden ir al futuro porque existirá eternamente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que Dios te da si tú vives o te dejas transformar por su voluntad divina? Te mueves en esa voluntad divina, te sumerges y luego te levantas transformado y renovado en ese querer divino donde Jesús vive en ti y tú vives en Él. Y entonces todos los actos se convierten divinos. Tienen esos efectos porque en ti vive Jesús y tú vives en Jesús. Y puedes pasado, presente y futuro porque Dios es infinito. Fíjense lo hermoso y lo bello. De veras, y termino con esta frase que se me hace muy interesante. Dice, todos estos actos pasados, presentes y futuros, todos estos efectos que hacen estos actos en mi divino querer, hoy tú y yo suplimos todos aquellos actos que no pudieron hacer o le faltaron hacer a todos los bienaventurados que ya están en el cielo. Y alguien puede decir, caray, pero pues ¿cómo si ya son santos, ya están en el cielo? Pues sí, yo quisiera que todas las almas se salvaran,
Yo quisiera que toda mi familia se salvara. Yo quisiera que todos los migrantes no sufrieran, así en cambio sufren. Yo quisiera que toda mi familia se salvara, mas sin en cambio muchos no creen. Yo quisiera que en la comunidad donde yo estoy, cuando celebro misa, cuando vivo la Pascua, cuando confieso, cuando celebro sacramentos, yo quisiera que todos se convirtieran, mas sin en cambio no es así. Yo como sacerdote quisiera convertirme y día a día lucho, y no me pongo como ejemplo porque a lo mejor soy el más podrido, el más malo, pero vieran cómo batallo y cómo me cuesta la conversión, cómo me cuesta ser obediente a Jesús, cómo a veces me cuesta ser obediente a mi obispo, a mi comunidad, cómo me cuesta ser obediente en muchas cosas que veo de injusticia y de impunidad, de corrupción y de muerte, en el mundo, en la sociedad, pero también a veces en mí como persona, en mis vicios, en mis pecados, en mis errores. Por eso, lo hermoso es de aquellos hombres y mujeres, de aquellas almas que viven en esta divina voluntad, pero más llegar a la meta del vivir divino querer, vivir en el divino querer, ¿qué efectos tan grandes tendría? En el pasado, en el presente y en el futuro, en todo lugar en la tierra, en el cielo y en la tierra, en todas partes. Pero lo más hermoso es que tú puedes completar, tú puedes complementar todos los actos que no se pudieron dar o faltaron a los bienaventurados que ya están en el cielo. De veras, hermanos, pidámosle a Dios, estamos en un ambiente, en un tiempo de gracia, en un tiempo de Pascua, donde Jesús está resucitado, la palabra de Dios nos anima, nos invita a la conversión, nos invita a no ser de cabeza dura, como los discípulos de Maús, qué insensatos y qué duros de corazón para creer. Si al mismo Jesús la gente no le creyó, imaginémonos ahora cuántos sacerdotes somos insensatos y duros de creer, o cuántos laicos o servidores o sacerdotes, o obispos, o consagrados, somos duros al proyecto de Dios. Por eso, de veras, hermanos, pidámosle muy en especial a Jesús resucitado, pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Señor San José, pidámosle a nuestra Madre la Virgen María, pidámosle que nos ayude, que nos ilumine y que realmente podamos entrar en este camino de la divina voluntad, en esta espiritualidad del divino querer, pero sobre todo que podamos ser constructores del reino de Dios aquí en la tierra y empezar a hacerlo a través de la divina voluntad. No soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Sigo orando por ustedes, por sus necesidades, por sus problemas, por esta pandemia, por todos los médicos, por todos los presidentes, por la paz del mundo, por las almas que han muerto en el COVID, por las almas que ya partieron de este mundo, por todos los que escuchan, por todos los que comparten, y por todos los que sé que un día también podrán conocer a Jesús a través de la divina voluntad. Que Dios me los cuide, que me los bendiga. Les pido que oren mucho por los sacerdotes, por los obispos, por el Santo Padre Francisco, el Papa Benedicto, por todos los religiosos, por todos los laicos, por esta pandemia, por todos los enfermos, por todos los migrantes, por todos nuestros bienhechores que nos ayudan, día a día, batallando, pero ahí vamos. Pero sobre todo, pidan mucho por los sacerdotes. Pidan, por su soledad, por sus errores, por sus fallas, por sus cualidades, por sus virtudes, para que Dios siempre cuide, protege y bendiga. Yo pido por ustedes y ustedes piden por todos nosotros. Que Dios me los cuide, me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.
¿Sabes qué hacía el Verbo Eterno cuando estaba en el vientre santísimo de su madre? Dentro de los millones de libros escritos en el mundo, ahora Jesús Niño nos comparte una meditación viva, llena de amor, en los 9 meses de gestación. Reflexión inédita que está a nuestra disposición en una pequeña obra denominada La Novena de Navidad en la Divina Voluntad. Novena que puede hacerse a lo largo del año, pues en la Divina Voluntad siempre es Navidad. Anímate y descubre la luz divina de su contenido.